Nos vamos a introducir a los cuadriláteros y vamos a empezar con los cuadrados. Dice que el cuadrado es un polígono con 4 lados, por eso se llama cuadrilátero, y son iguales. Esa es una de las características de los cuadrados, que los cuadrados son cuadriláteros donde sus 4 lados son iguales. Y también sus 4 ángulos interiores son iguales. Y un cuadrado es así. La medida de este lado es la misma de este y la misma de este. Y la medida de este ángulo es la misma medida de este ángulo y la misma medida de este ángulo. O sea, sus 4 lados y sus 4 ángulos son iguales. Lo voy a poner en azul. ¿Está? ¿Está? Fíjense que si le pongo la misma marquita, quiere decir que son iguales. Bueno, eso es lo que se pretende decir cuando hacemos este tipo de cosas. Elementos de un cuadrado, siempre en la página 91. Los lados. El cuadrado tiene 4 lados. Ángulos, tiene 4. Y como todo cuadrilátero, la suma de los ángulos internos es 360. Entonces, en un cuadrado, como la suma de los 3 ángulos, imagínense que el ángulo se llama alfa, el ángulo alfa más el ángulo alfa, porque como todos son alfas, todos tienen la misma medida. Como es un cuadrilátero, debe de cumplir la propiedad de que la suma interna es 360 grados. Eso va a generar que la medida del ángulo de un cuadrado sea 90 grados. Siempre. ¿Por qué? Observen, si yo sumo alfa más alfa más alfa más alfa, lo que tengo aquí son 4 alfas. 4 alfas. Iguales a 360 grados. ¿Qué estamos haciendo hoy? Analizando los cuadrados. 360. Entonces, como es, yo necesito saber cuánto mide alfa, este 4 va a pasar a dividir aquí. Y la medida de alfa va a ser ¿cuánto? Si yo divido 360 entre 4, lo que me va a dar es 90. Y esto es una generalidad. En los cuadrados, cada ángulo, como son ángulos iguales, cada ángulo mide 90. 90 más 90, 180 más 90, 270. Más 90, 370. Entonces, en un cuadrado, los lados son iguales y los ángulos son iguales y puedo afirmar y asegurar que cada ángulo mide 90 grados. Los lados, pues sé que son iguales, pero como pueden haber diferentes cuadrados con diferentes medidas. Lo único que si me dicen que es un cuadrado y que mide 5, pues todos los lados van a medir 5. Esto con respecto a los ángulos y lados. Luego, diagonales. Dice que en un cuadrado, las diagonales son segmentos que unen los vértices opuestos. Por ejemplo, si yo uno este vértice con este, esa sería una diagonal. La puedo llamar diagonal 1. Si yo uno, en color rojo, este vértice con el otro vértice opuesto, esta sería la diagonal 2. Y en un cuadrado solo vamos a encontrar 2 diagonales. 2 diagonales. Ahora, ¿cuál va a ser la medida de las diagonales en un cuadrado? El otro elemento es eje de simetría.
Es poco mencionado cuando se resuelven problemas, pero es un elemento también de los cuadrados. Estoy en la página 91, les recuerdo. Luego viene la diagonal de un cuadrado. ¿Cómo voy a saber yo cuál es la diagonal de un cuadrado? ¿Cuánto mide? Pues tiene una formulita bien básica. La diagonal de un cuadrado es igual a la raíz de 2 multiplicada por a, siendo a, ahí me lo explican en la página 91, siendo a, ¿quién, ¿Alguien que me diga? Ahí dice en la página 91, siendo a un lado del cuadrado, obviamente. Aquí lo voy a poner aquí. Ahora, entonces, yo puedo tener ejercicios como, que me den un cuadrado, me dan un cuadrado, así, y me dicen que aquí mide 9. Si me dicen que aquí mide 9, y me pueden preguntar cuánto mide la diagonal. ¿Cuánto mide la diagonal? Es fácil. ¿Qué voy a hacer? Diagonal es igual a la raíz de 2, dice la fórmula, por la medida del lado. ¿Cuál es el lado? 9. Entonces mi resultado sería que la diagonal mide ¿cuánto? Aproximadamente voy a escribir aproximadamente. ¿Cuál es la raíz de 2 aproximadamente? 1.41 por, por 9. ¿De dónde salió eso? Seguramente del teorema de Pitágoras. D es aproximadamente 9 por 1, 9. 9 por 4, 36. Llevo 3. 9 por 1, 9 más 3 que llevaba, 12. 12 y el punto decimal, ¿dónde va? Aquí tengo dos cifras, pues entonces cuento dos cifras de derecha a izquierda y ubico el punto acá. Entonces mi diagonal mide 12.69. ¿Cuándo? Cuando los cuadrados midan 9. O sea, un cuadrado que mida 9, su diagonal, o sea, la medida que va desde aquí hasta acá, va a ser 12.69. ¿Y eso de dónde lo sacaron? Seguramente del teorema de Pitágoras. ¿Quieren ver? No han de querer ver, pero yo sí lo quiero hacer. Observen que tendríamos nosotros un triángulo rectángulo así. Miren, qué bonito. Entonces, esta sería la diagonal. Esto mediría 9. Esto también mide 9 porque es un cuadrado. Entonces, al aplicar el teorema de Pitágoras, dice que la hipotenusa, que sería la diagonal elevada al cuadrado, es igual a la raíz de este lado al cuadrado, que sería 9, más el otro lado al cuadrado, que sería este otro 9. Y esto sería la diagonal. Bueno, aquí me tocó que eliminar, ¿verdad? Elimino. Entonces me queda diagonal igual a la raíz de 81 más 81. Esto sería igual a diagonal es igual raíz de 2 veces o 2 por 81. ¿Por qué? Porque lo estoy sumando 2 veces. Y esto es igual a, aquí descompongo. La raíz de 2 queda fuera y por la raíz de 81. Esta la sacamos y eso es un 9, miren.
Y esto es el 1.41. La diagonal sería esta. Y ya sabemos que acabamos de hacer eso. Que 1.41 por 9 es 9, 6, 12. Y el punto acá. 12.69. O sea, sale del teorema de Pitágoras. Ven, aquí tiene el mismo resultado. Miren. Entonces, esa fórmula de diagonal sale del teorema de Pitágoras. ¿Ve? ¿Por qué? Porque mire, ve, tienen, sigo con esa fórmula. Aquí mide A y aquí también mide A. Aquí mide D. Te voy a hacer el mismo trabajo, nada más que no con números. Te voy a decir que el valor de D es igual a la raíz de A al cuadrado más A al cuadrado. Acordémonos que los dos lados, este es un triángulo isósceles, miren, porque tiene dos lados iguales. Entonces, D va a ser igual a la raíz de 2 veces A al cuadrado. Que estoy sumando, A al cuadrado más A al cuadrado sería 1 más 1, 2 y copio al cuadrado. Entonces aquí me queda, como voy a sacar raíz, yo le puedo sacar raíz solo a la A al cuadrado. La raíz del 2 se deja así y la raíz de A al cuadrado sería A. Esta es la fórmula que ellos dedujeron para que nosotros podamos encontrar la diagonal de un cuadrado ya sin mucha cuestión. Entonces, cuando nosotros buscamos la diagonal del cuadrado, lo que vamos a hacer es multiplicar la raíz de 2 por lo que mida el lado del cuadrado. Entonces, si tenemos un cuadrado en donde las medidas sean 10, por ejemplo, que aquí mide 10, si es un cuadrado, pues todo mide 10, ¿verdad? Todo mide 10. Entonces, ¿cuánto mide la diagonal? Fácil, solo vamos a aplicar la fórmula. Entonces, la diagonal va a ser igual a la raíz de 2, dice la fórmula, multiplicada por uno de los lados, que sería 10. ¿Cuánto sería este resultado? La diagonal sería aproximadamente, la raíz del 2 ya la tenemos que saber, es aproximadamente 1,41. Grábense ese dato. Multiplicado por 10. Resolvemos. Diagonal es aproximadamente. ¿Por qué digo aproximadamente? Porque la raíz del 2 no es exactamente 1,41. Yo aquí estoy aproximándola nada más. Ahora multiplico. 1 por 1, 1. 1 por 4, 4. 1 por 1, 1. Y le agrego este 0. Ahora, ¿cuántas cifras decimales tengo? 2. Entonces cuento 2 y aquí para de la derecha a la izquierda y pongo mi punto. Entonces, la diagonal en un cuadrado que mida 10 por cada lado va a medir 14.10. Para eso me sirve la formulita. Luego, en la página 91 siempre, encuentro cómo calcular el área de un cuadrado. Entonces, ¿qué cosas podemos calcularle a los cuadrados después de la clase de hoy? La diagonal y el área. Ahorita vamos con el área. Ya la diagonal ya está lista. Ahora miremos lo del área. El área dice la fórmula que va a ser igual a, si tenemos los lados, pues el lado al cuadrado. Eso va a ser todo. Si conocemos el lado. Si conocemos la medida de los lados de un cuadrado, vamos a poder calcular el área con esta fórmula. Pero hay otra fórmula. Que no nos den la medida de los lados, sino que me den la diagonal. Entonces, el área también va a ser igual a la diagonal al cuadrado entre 2. Con eso termina la página 91. Miren. Puede ser que a mí me digan que en este cuadrado mide 4 aquí
obviamente va a medir 4 aquí, va a medir 4 aquí y va a medir 4 aquí. Entonces, el área de este cuadrado va a ser el 4 elevado al cuadrado. Entonces, el área de este cuadrado va a ser 16 unidades cuadradas, obviamente, porque conocimos los lados. Para calcular el área de un cuadrado solo ocupamos elevar un lado al cuadrado y resolver esa potencia. 4 a la 2, ¿cuánto es? Es 4 por 4 y 4 por 4 es 16. Ahora, pero puede darse el caso de que nosotros tenemos un cuadrado y no nos dan la medida de los lados, sino que nos dan la medida de la diagonal. Entonces nos dicen que la diagonal mide 8. Imagínense que la medida de la diagonal mide 8. Entonces, el área no la vamos a usar con lado al cuadrado, sino que vamos a usar diagonal al cuadrado entre 2. Entonces, para un cuadrado cuya diagonal mida 8, el área va a ser ¿cuánto? El 8 elevado al cuadrado entre 2. Resolvamos eso. Resolvamos eso. Entonces, el área va a ser igual a 8 al cuadrado, es decir, 8 por 8. 8 por 8 entre 2. Observen que 8 por 8 es ¿cuánto? ¿Alguien que me diga cuánto es 8 por 8? 64. Y eso dividido entre 2, ¿cuánto es? Si yo divido el 4 entre 2, ¿qué me queda? Me queda un 2. Y si divido el 6 entre 2, me queda un 3. Entonces, el área sería 32 unidades cuadradas. ¿El área de quién? De un cuadrado cuya diagonal mida 8. Entonces, ahí están las dos aplicacioncitas de referentes a cuestiones básicas sobre cuadrados. Hay cuestiones más profundas, pero en bachillerato no se ve. No sé si tenemos preguntas. Después de hoy, ustedes tienen que estar en la capacidad de poder encontrar cuánto mide la diagonal de un cuadrado y calcular el área de un cuadrado cuando conozcan un lado o cuando conozcan la diagonal. Ese sería el objetivo de la clase de hoy, referente al cuadrilátero específico que se llama cuadrado. Mañana vamos a ver, bueno, el miércoles, algún otro tipo de cuadrilátero. Por lo pronto, eso se queda ahí. ¿Preguntas? Todo fue sobre la página 91. ¿Preguntas? Voy a dejar de compartir. Me voy a retirar para que se grabe y entrar de nuevo.